En este video vamos a trabajar la parte septentrional de Asia. En clases anteriores ya hemos mencionado esta región a través de algunos pueblos, como los mongoles, y procesos políticos, como la dinastía timúrida, pero siempre en relación con otros núcleos que veníamos analizando. Ahora nos concentraremos en el norte de Eurasia en sí mismo. Por eso la influencia de Europa, en particular Rusia, va a ser central. Nos interesan los contenidos que siguen a continuación por la importancia que la expansión rusa guarda en sí misma, por su magnitud y particularidades, pero también porque es el primer caso que vamos a estudiar en la materia del avance de los europeos y las lógicas imperialistas sobre los pueblos asiáticos. Como siempre, nuestros ejes serán la caracterización del espacio geosocial, las estructuras de pensamiento y el modo de producción. En primer lugar, lo que tenemos que decir es que la extensa geografía que abarca Rusia hoy en día está mayoritariamente en Asia. A pesar de que en la actualidad 3/4 de la superficie de la Federación Rusa es asiática, 1/5 de su población solamente se encuentra ahí. Es una gran meseta de más de 13 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a la máxima expansión del Imperio Qing, y se caracteriza por bajas temperaturas, debido a la ausencia de relieves montañosos que facilita la propagación de los vientos árticos a través de miles de kilómetros desde el norte de manera radial hacia el sur. Por eso, los biomas predominantes son la inhabitable tundra, cerca de las costas árticas, la taiga, de bajas temperaturas y escasamente poblada, un poco más al sur, y por último, más al sur todavía, tenemos una franja más templada, la estepa, que tanto en el pasado como en la actualidad ofrece las mejores condiciones para los asentamientos humanos. Por eso, hasta el día de hoy, la mayor parte de la población se concentra en el piso de la frontera rusa, con todos sus vecinos en la actualidad, pero también con los otros reinos e imperios con los que los rusos se relacionaron en el pasado. Con flacas columnas de modelamiento que van por encima de este piso, también vemos algunas penetraciones hacia el norte, pero siempre siguiendo los distintos ríos que recorren el norte de Asia en sentido vertical. Para comprender mejor a Rusia en Asia, es conveniente realizar antes un sintético recorrido de la formación de ese núcleo ruso en el extremo oriental de Europa. Ese va a ser el espacio geosocial europeo caucásico. Incluimos en este recorrido la parte rusa porque la formación de quien va a dominar el resto del norte de Asia va a aportar lecciones significativas para entender cómo ese centro europeo avanza sobre el resto del norte de Asia y lo forma de acuerdo a las lógicas europeas imperialistas. A lo largo del primer milenio de nuestra era, un numeroso grupo de tribus eslavas se esparció por los valles y bosques de Europa Oriental, entre el mar Báltico y el mar Negro. Al ser sociedades ágrafas, la gran mayoría de lo que sabemos de ellas proviene de 3 fuentes principales: la arqueología, los relatos de viajeros del Imperio Romano y la primera crónica eslava del monje Néstor. Todas coinciden en que había una lengua eslava común y una religión politeísta compartida entre las distintas tribus. Hacia el siglo VII de la Era Común, los eslavos se habían fragmentado en 3 grupos: el occidental, hacia Europa Central, hoy el este de Alemania y Polonia junto con Chequia y Eslovaquia; meridional, hacia los Balcanes, rodeando los Cárpatos; y oriental, hoy Belarus, Ucrania y el núcleo europeo de Rusia. Es este último grupo al que se refieren las fuentes extranjeras cuando relatan la historia de la dinastía rúrica, que desde su base en Nóvgorod hacia fines del siglo IX se expandió hacia el sur. En sus orígenes, los rúricos provenían de gobernantes vikingos de la cuenca del Volkhov, que después de haber sido expulsados por los eslavos locales, fueron aceptados nuevamente para reinar sobre el caos que se había generado. Un pariente del fundador Rurik, el príncipe Oleg, fue quien conquistó la cuenca del Dnieper y se asentó en Kiev a principios del siglo X. Los primeros años del Rus de Kiev se caracterizaron por relaciones ambivalentes con el Imperio Bizantino al sudoeste y los jázaros al sudeste. Más adelante, hacia fines del siglo X de nuestra era, el príncipe Vladimir llevó adelante la cristianización del Rus de Kiev. Admirador de Bizancio,
Vladimir contrajo matrimonio con la hermana del emperador Basilio II, la princesa Ana. La traslación cultural fue muy importante para la conformación de Rusia, en tanto integrante de un mundo cristiano y occidental. 500 años más tarde, al caer Constantinopla, Moscú sería proclamada como tercera y última Roma. En su apogeo durante el siglo XII y siglo XIII de la Era Común, el Rus de Kiev logró la primacía militar y comercial de la región. Fue una verdadera edad de oro para la literatura, la religión, la filosofía y la educación, llegando los habitantes de las prósperas ciudades a participar de una monarquía electiva. Sin embargo, la unidad no duró mucho. Los conflictos sucesorios, las presiones de los teutones desde el noroeste y principalmente el declive de las rutas comerciales, sobre todo luego de la Cuarta Cruzada y el saqueo de Constantinopla, propiciaron la fragmentación del Rus de Kiev hasta mediados del siglo XIII de la Era Común. El golpe de gracia lo propinó la invasión mongola. Batú Khan pudo vencer a los principados y derrotar a los ejércitos de polacos y húngaros para establecer el Kanato de la Horda de Oro. A pesar de la conquista, las ciudades rusas mantuvieron relativa autonomía como vasallos. Mientras tributaran y no se rebelaran, solo debían esperar campañas punitivas periódicas por parte de los mongoles. Hacia finales del siglo XIII de nuestra era, un pequeño enclave comercial a orillas de Cuatro Ríos fue ascendiendo al cooperar con la tributación a los mongoles y asegurar la estabilidad en el norte del Kanato. El Gran Ducado de Moscovia rápidamente cobró relevancia en la zona, convirtiéndose en la metrópoli de la Iglesia Ortodoxa en 1327. Si bien para fines del siglo XIV ya habían logrado autonomía de los mongoles, durante 100 años más había que defender el núcleo moscovita de los lituanos al norte y los tártaros al sur. En estas décadas, Moscú se constituyó como el centro económico y político de la región, logrando la unificación estable durante el reinado de Iván III hacia fines del siglo XV de nuestra era. Ya comenzando el siglo XVI, entonces, las bases para Rusia están echadas. Tenemos una unidad política con control territorial efectivo, que se ve a sí misma como europea, heredera de la civilización occidental y parte del universo cristiano. A pesar de ser tan particular y encontrarse al margen de los grandes procesos del viejo continente, Rusia, de ahora en más, va a querer demostrar ser una gran potencia europea. Y para legitimarse en Occidente, entonces va a avanzar sobre Oriente.